Muy buenos días, esto es Noti 10. Mire, pues tenemos mucha información que se ha generado en los últimos 4 días aquí en Nuevo León y en el país. Bueno, pues empezamos por algo interesante que ha estado causando revuelo desde hace ya algún tiempo, que significa, bueno, pues una nota que escribiera Tim Golden, eh, 2 veces premio Pulitzer en Estados Unidos. Y bueno, pues esto nos hace ver un poco caricaturesco este premio Pulitzer con todo y su prestigio antiguo que tiene. Hemos visto de qué forma, bueno, pues estos Pulitzer han obtenido esos premios. Recordamos, por ejemplo, aparte de este Tim Golden que está viendo usted en pantalla, recordamos el Pulitzer que se suicidó porque no aguantó las críticas fuertes, porque le dieron al Pulitzer ese premio por haber tomado una fotografía donde estaba un sopilote esperando que muriera una niña allá en África en los problemas de la hambruna y pues según él quiso pues de alguna forma transmitir eso que ocurría allá, pero fue muy criticado porque pues estar esperando el sopilote comerse a la niña después de morir en lugar de que él pudo ayudar o no mandar ese tipo de materiales que la gente consideró bastante dañinos. Bueno, pues no aguantó esas críticas y se suicidó. Ahora tenemos a este otro personaje, Tim Holden, que hace para el portal ProPublica un reportaje que él consideró importante, pero que está basado increíblemente en chismes. De esa manera, él dice que unas personas dijeron, que otras que eran colaboradores comentaron, pero nunca exhibieron ni grabaciones, ni documentos, nada. Simplemente sacó esa nota ligando que el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2006, hace ya 18 años, habría recibido dinero del narcotráfico, 2 millones de dólares, cosa que nunca comprobó y que bueno, en su misma nota él dice, pues nosotros no tenemos evidencia, simplemente se dijo una cosa, se dijo otra y nosotros lo ponemos ahí para que la gente juzgue. Mira qué facilito es aventar un dato así y luego decir, bueno, usted juzgue cuando no presentas ni una sola evidencia, nada. Entonces esto se ubica en lo que dice muy seguido el presidente, que la calumnia que no mancha tizna, que es, bueno, pues la idea del AMPA del periodismo, que a eso se dedican. Entonces este 2 veces premio Pulitzer pues cayó en lo mismo de que pues en una entrevista incluso le preguntan, ¿y qué evidencias son las que tienes contundentes? No, pues ninguna. Pero esto se dijo y nosotros lo exponemos. Sí, pero pues cuando tú expones algo así públicamente, lo haces con una intencionalidad, o porque estás maquilando para otro, o te pagan, o te interesa, o quieres causar notoriedad para bueno, pues escalar lo que ahorita todo mundo quiere escalar, que es la fama, la fortuna. Por eso ya ahora incluso se ha reflejado en muchas personas, no solo de México, sino del mundo, que ya muchos no quieren estudiar, quieren ser youtubers, porque ganan más dinero ahí y porque aparte, bueno, pues son famosos. Esto ocurre con mucha gente y en el caso del señor Tim Holden, pues no es como que una excepción. Por eso nos llama la atención que se otorguen estos premios Pulitzer de esa manera. Cambiando de tema, mire, el día de ayer estuvimos en una presentación que hicieron las personas del grupo Morena, entre ellos Clara Luz Flores, la que fuera candidata a la gubernatura de Nuevo León, y también Waldo Fernández y Judith Díaz,
que es la fórmula para el Senado. Ya se les ha comentado, hay algunos otros que todavía no se les menciona porque los registros, bueno, pues son hasta después del 20 de marzo, pero ya hay algunos que tienen un perfil para determinados puestos y que no dicen. Por ejemplo, a Clara Luz Flores, pues se le comentó ayer en esa rueda de prensa que si no iba a la senaduría, la que había dicho, pues entonces ¿a dónde iba? Que si iba por Monterrey como candidata a la alcaldía o que si iba por otro puesto, y dijo que no, que ella estaba para servir donde fuera posible, como que todavía no se deciden muchas candidaturas en Morena, y el día de ayer más que todo fue para anunciar precisamente la visita de Claudia Sheinbaum para el 17 de febrero de este mes, la visita a Nuevo León, la candidata a la presidencia de la República. Bueno, pues eso fue ayer en esta rueda de prensa en el Salón Monterrey del Hotel Ancira. Pasamos a otra cosa porque tenemos mucha información. Estábamos viendo, bueno, pues como un paréntesis ahí, alguien que le rinde tributo al alcohol. Ese es el video. Señor, tú que eres ejemplo de bondad y nosotros tus muchachos, ya que nos hiciste tan borrachos, hágase, Señor, tu voluntad. Ave María, yo no quería. Padre nuestro, qué bueno está esto. Bendito licor, dulce tormento, ¿qué haces afuera? Vamos pa' dentro. Dicen que el que bebe se emborracha. El que se emborracha se duerme. El que se duerme no peca. Y el que no peca se va al cielo. Por eso bebamos para que al cielo vayamos. Aguas de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas. Y a veces me haces andar a gatas. Estiro el brazo, encojo el codo, y a salud de todos me tomo todo. Dicen que si el agua destruye puentes y caminos, imagínate lo que hará con tus intestinos. Por eso, más vale morir borrachos. Trago divino, trago adorado. Cuida mi intestino, el grueso y el delgado. Salud. Bueno, pues ya vio esta promoción del alcohol, que de repente también previene y dice el daño que causa al intestino, pero bueno, en general es un verso extraño, y como extraño también ahorita le comento cómo esta niña que tiene no más de 5 o 6 años, al menos así se aprecia en el video, cómo son entrenados en Japón, en China, para poder crear pues ese espíritu deportivo, o bien algunos tipos de actividades que ya les hemos mostrado cómo desde niños preparan a estos pequeños para desarrollar muchas aptitudes importantes. Mire, esta niña jugando con un mayor, ahorita le explicamos ese tipo de juego. Este ping pong llamado así, pero que bueno, pues se ve la destreza y la velocidad que tiene esta niña para desarrollar ese juego a esa edad. Imagínense cuando tenga 10, 15 o más años, pues fácilmente se convierten en campeones mundiales de este tipo de deporte, porque ya está considerado un deporte el ping pong. Ahora vamos a una controversia que se ha dado en México desde hace tiempo, y que bueno, ahora en México
se habían prohibido las corridas de toros porque la Sociedad Protectora de Animales y muchos ciudadanos que no les gusta este tipo de actividad, pues bueno, se unieron y lograron cerrar esta plaza de toros simbólica, pero recientemente se había suspendido la corrida del día 5 de febrero, de antier lunes, pero finalmente lograron que, pues sí, se llevara a cabo esta corrida importante. Fueron personas de varias partes de la República, porque no en todos lados hay toros. Pero aquí la importancia es ver lo que se dice de quienes ejercen pues este arte que le llaman de la tauromaquia, y que mucha gente dice es un homicidio. Mire, veamos estos videos que son pues muy escalofriantes respecto a cómo se aniquila a estos animales, a estos seres vivos en esos redondeles. Pues qué desagradable es esto, fíjese, muy desagradable, porque es un animal ya inerte, después de haber sido banderillado, después de haber sido con la espada pues herido de muerte, cómo cae y cómo lo rematan con cuchillos en la cabeza. Es un ser vivo y es un espectáculo pues para mucha gente muy animalesco. La realidad es que mucha gente, la gran mayoría, están en contra de esto, pero bueno, pues también hay personas que les gusta este tipo de espectáculos, bueno, pues ya hay muchas opiniones. José Luis Borges opinaba al respecto, uno de los escritores más famosos de aquí de América, que ya falleció, pero hablaba de que pues era una desventaja. El torero está entrenado, tiene armas, se auxilia de picadores, de otros de su cuadrilla, con las banderillas, etcétera, en contra del pobre animal, que no fue entrenado precisamente para eso, pero que bueno, de vez en cuando pues se defiende, ya cornado, y se ha visto en la historia que también han muerto toreros, pero por millones o miles de toros que ya han matado en las plazas. Entonces, pues a ver en qué queda esto. El presidente, cuando le plantearon esto, dijo pues que se haga un referéndum, que se vote quienes les interesa ese espectáculo y a quienes no, y que se decida por esa forma democrática de votar. Y bueno, pues está esto pendiente. Mire, él es una persona de quien le hablaba Tim Golden, que ahí está Loret de Mola con él en una entrevista, y ahí no lo dicen las notas, que no tiene evidencias. Él mismo lo comenta y lo dice. Esta es la entrevista. El presidente López Obrador es el presidente mexicano con más fuerza ante Estados Unidos, por lo menos desde la revolución, ¿no? Y tiene su mano sobre el flujo de migrantes, dependen totalmente de él para evitar cualquier desastre en la campaña en torno a la migración, y por eso pues no tienen interés alguno en hacer algo que va a provocar a esta administración en la Ciudad de México. ¿Cuáles dirías, Tim, que son las pruebas centrales de tu reportaje? Cuando el presidente dice, no hay pruebas,
¿Cuáles dirías tú? Estas son las piezas centrales de mi reportaje. Bueno, comenzaría por decir que nosotros estamos presentando lo que supimos de esta investigación para que la gente lo vea y evalúe. No estamos haciendo un argumento de que pasó o no pasó. Pues sí, lo que dice que para la gente evalúa, que ellos están mostrando algo que escucharon, que ya para que la gente entienda si pasó o no pasó. ¿Qué periodismo es ese? O sea, ¿qué periodismo es ese de que a través de chismes se me muestre algo que se dice, pero sin ninguna evidencia? Si no tienes evidencias, testimonios, documentos, videos, grabaciones, etcétera, que sustenten eso, pues no es fácil estarlo diciendo, estarlo publicando. ¿Por qué? Porque no es una columna, no es una opinión. Dijeras, es de acuerdo, bueno, pues a las formas de los reportajes, a las formas de los códigos periodísticos que determinan una nota, una entrevista, un reportaje, un artículo de análisis, un editorial, que tienen sus formas y componentes de cómo debe de ubicarse. Aquí simplemente es un reportaje aparentemente que suelta y que tiene un daño que causa, porque como dice Lampa del periodismo, pues la calumnia que no mancha, tizna, como quiera afecta. Yo me acuerdo que el arquitecto Benavides me decía, pues la responsabilidad que se tiene. Tú te imaginas, me decía, que vas a decir, aunque no digas nada malo, tú puedes decir, el diputado fulano de tal no es narcotraficante. No estás diciendo una mentira, porque no te consta que sea narcotraficante, pero ya con que lo menciones y digas, tal persona no es narcotraficante o no es corrupto o no es esto otro, ya a la gente le queda la duda por qué lo mencionas y por qué hablas de él y por qué dices que no es, pues a lo mejor porque sí es, y ahí va la duda y ahí va eso. Por eso la responsabilidad de estar frente a un medio de comunicación impreso, escrito, radiofónico, televisivo, etcétera, es muy importante esa ética, porque al hablarlo ya creas toda una corriente de pros y contras perjudicial para determinada persona. Entonces, pues ahí es muy claro. Por eso nos llama la atención eso, repito, que tenga 2 premios Pulitzer este señor Tim Holden. Pasando a otra cosa, fíjese que estuvo por allá en Nueva York, como de costumbre se hace, casi todos los candidatos van a Estados Unidos, a Nueva York en concreto, a un organismo internacional como que a pedir su aprobación o a pedir pues su opinión de alguna forma. Y ella estuvo la candidata del grupo opositor, Xóchitl Gálvez. Pero aquí lo que vemos en este video que sigue no es a Xóchitl Gálvez, vemos a la gente que labora directamente con Xóchitl Gálvez y que es la que la andaba acompañando allá en Nueva York, donde fue abuchada por los migrantes en Estados Unidos, que la tildaban de corrupta y otras cosas más. Esto es lo que se vio allá, pero también le mostramos cómo se comporta uno de los colaboradores más cercanos de Xóchitl Gálvez en Nueva York. Para ustedes. Ellos piensan que con dinero van a venir a comprar al pueblo mexicano. De lo que robó con Fox.
de lo que robó con Fox, de lo que robó con Fox, de lo que robaste con Fox, de eso, tú trabajaste con él, güey, sí, sí, pues sí. Acá donde dice que la vestimenta te hace mejor persona. Sí, por pendejo estoy yo vestido así. Ya. ¿Saben qué? Todos ustedes bola de pendejos, aunque no quieran, se van a beneficiar cuando ganen. Cuando gane, pero si está en el suelo, las encuestas están en el suelo. ¡Qué culto! Eres ignorante. Está sacando todo su fuajaja. Ignorante. Mira eso, así se pone. Ignorante. Déjalo, ahora es una ignorante. Ahí siguen repitiendo risco. Ignorante. Cuando puedan tragar, gracias a Xochitl. Para ustedes, pendejos. Ustedes piensan que... Bueno, pues ahí está lo que pasa cuando se enfrenta a mucha gente y qué tipo de personas son y cómo de frente así, de mentadas de madre y todo eso. Bueno, pues en fin, esa es la gente que anda con Xochitl. Incluso aquí está, en esta fotografía que Xochitl difunde, dice: quiero que quienes migren al extranjero puedan regresar a México y cumplir sus sueños. Pues está muy difícil porque hay mucha gente que ya está allá, y ahí está con ella en la fotografía la persona que estaba discutiendo con todos los migrantes y que los ofendió y hasta les dio unas palmaditas tipo golpes, en fin, ese tipo de personas. Pero también hay otro video que tenemos donde abuchea a la señora Xochitl Gálvez. Se tiene que cubrirse prácticamente el rostro con una capucha y salir prácticamente corriendo de ahí, del área, pues cuando se había bajado del carro. Es el que pasó hace un momento. Este es el video de Xochitl Gálvez. Es imagen, bueno, pues es un video el que me acuerdo que teníamos. Ahí va, es ella. ¿Es fotografía? Sí. A ver, veamos a ver si es video o fotografía. Pues esta fue la recepción que le dieron a Xochitl Gálvez allá en Nueva York hace 4 días, y que bueno, pues ya ni los policías siquiera podían contener a los migrantes que estaban pues muy molestos y gritándole corrupta y todo esto. Se puso la capucha y ella se salió por la tangente, por allá fue a dar después en un vehículo, etcétera. Bueno, pues es el efecto pues de lo que
de lo que se causa, porque hay mucha gente que ignora su historia, y su historia ahora en redes sociales es muy conocida en muchas personas. Xóchitl Gálvez fue delegada ahí en la Ciudad de México, ahora son municipios, pero antes eran delegaciones, y se habla de un enriquecimiento por contratos que había obtenido grandes cantidades de dinero. Ella, su imagen que le confeccionaron las personas que la promueven y que son el grupo conservador en México, pues la pusieron como la niña que vendía gelatinas y que salió de la pobreza, etcétera, etcétera. Pero bueno, la gente también conoce la historia de Xóchitl Gálvez desde que fue delegada y las acusaciones de enriquecimiento que tiene, todos esos detalles. Pero bueno, pues ahí está. Y este otro video, bueno, pues es algo como para descargar un poco lo que ocurrió allá en Nueva York con toda la gente. Ahí va la señora Xóchitl en su bicicleta con la misma capucha que traía cuando los migrantes lo empezaron a gritar. Estos videos ya son diferentes para, repito, en descargo del otro. Ese es el video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi segundo día aquí en Nueva York. El día de ayer me reuní con muchísimos mexicanos que trabajan en la central de abastos más grande del mundo aquí en Nueva York. De verdad, lo único que desean es regresar a México con seguridad, que los atiendan bien aquí en los consulados. Posteriormente, reuniones con los consejos editoriales del New York Times y del Wall Street Journal, Univisión, Telemundo, en fin, he podido tener reuniones importantes por la mañana con el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, donde los inversionistas preguntan qué está pasando en México, y en un rato más me encontraré con estudiantes, con jóvenes que trabajan en Nueva York, que también quieren saber qué pienso. Nos vemos más tarde. Bueno, pues dice que los inversionistas preguntan qué está pasando en México, y bueno, todo el mundo lo sabe, que México tiene un superávit en inversión extranjera, que se está consolidando como uno de los países de las primeras 10 economías del mundo, y muchos logros más que se tienen en este gobierno, que aunque no se quieran, pues ahí están en los índices y están en los estudios, análisis de los organismos financieros del mundo, no de aquí de México. Y es un país con un gran futuro de inversión, que su moneda frente al dólar es la que menos se ha devaluado en el mundo, por encima de la libra esterlina inglesa y muchas otras monedas más del mundo. Bueno, pues saben todas estas personas que México es un país de oportunidades. Por eso vino Elon Musk aquí a la planta que van a instalar ahí en Santa Catarina para la fabricación de los automóviles Tesla. Está Amazon. Hay muchas inversiones que hay en el país, y que bueno, de alguna forma todo esto le ha dado fortaleza a nuestra moneda, y que sabemos que tenemos una economía, pues los economistas saben la fuerza de esa economía y todos los demás proyectos que se han hecho. Eso es lo que está pasando en México, que dice Xóchitl Gálvez, que preguntan los inversionistas. Se me hace extraño que pregunten, porque ellos son los primeros que saben las condiciones económicas de nuestro país. Por otro lado, pues está la candidata Claudia Sheinbaum, que es la puntera en las elecciones. Lleva ya pues por lo menos entre 30 puntos arriba de Xóchitl Gálvez, que es la candidata visible. Y hay otro candidato también de Movimiento Ciudadano que pues tenía ahí, cuando lo vimos, tenía 2 puntos porcentuales. Eso corre incluso riesgo de que pueda perder el registro nacional. Movimiento Ciudadano, si se mantiene en ese puntaje y no sube más allá del 3%, se puede perder el registro de un partido, en el caso del aspecto nacional, porque pueden seguir estando en los estados de la República. Y bueno, continuando un poco con esta nota que manejó este señor Tim
Golden. Hay repercusiones, está hablando también un ex director de la DEA acerca de cómo esas notas y eso van encaminadas a desprestigiar. Ya para que lo digan ellos mismos también es porque saben en realidad pues lo que ocurre realmente entre algunos periodistas como este 2 veces premio Pulitzer. Este es el video de lo que le comento. Nos iba a proteger o lo que sea, pero repito que no hubo ninguna prueba. Entonces se me hace curioso que deciden de sacar estas notas de ProPublica en este momento, que va a causar bastante daño. Lo ha dicho durante esta semana, que va a afectar el comercio, que va a afectar la migración, que va a afectar el narcotráfico. ¿Y de qué valor tenía esta nota de ProPublica? No acusaron en la nota a López Obrador. Ellos reconocen que no hay pruebas, pero ¿para qué lo van publicando? Porque esto va inflamando todo el asunto, las relaciones bilaterales que tenemos con México. Y aparte, Pepe, te quiero decir que en los juicios contra de Chapo Guzmán y luego también de Genaro García Luna, no se mencionó el nombre que yo me acuerdo de López Obrador, y había muchos personas del cartel de Sinaloa que mencionaron a Enrique Peña Nieto, pero no a López Obrador. Bueno, pues ahí tiene como hasta los gringos, como este exdirector de la DEA que menciona eso, porque pues dice que no entiende por qué, si no tenían pruebas, publicaron eso. Bueno, sí se entiende porque hay relación del grupo conservador poderoso económicamente para poder comprar personas que se pueden dar, bueno, pues el lujo de poder mostrar notas sin evidencias y aprovechar de decir, bueno, pues lo dijo el premio Pulitzer 2 veces fulano de tal. Entonces escogen a personas que tengan cierto prestigio y que puedan ser vendibles, o sea, o alquiladas, o que puedan mostrar, bueno, pues si tienen interés, pues aviéntate esta nota, al cabo tú tienes prestigio, y llegan a acuerdos económicos, y bueno, pues así es el mugrero, y así es las cosas en grandes medios de comunicación en el mundo, no nada más en México. Los medios de comunicación siempre han sido protectores de grupos, de empresarios, de grupos de marcas para hacerle campaña a otra nueva marca que sale, para posesionar productos en el mercado, para criticar a políticos que no son de su conveniencia y ensalzar a otros, etcétera, etcétera. Es mercantilismo puro. Simple y llanamente a eso se dedican grandes medios de gran prestigio. Y entre más prestigio tienen, son más vendibles, más corruptos, porque precisamente les caen más clientes, porque una persona que tenga interés en difundir algo masivamente, pues no va a ir a un medio pequeño que no tiene un gran alcance, va a los grandes medios que tienen miles o millones de lectores por cualquiera de las formas, ya sea tradicionales o a través de los electrónicos actuales, los youtubers que tienen millones de seguidores, pues esos con mencionar una cosa llega a mucha gente, y esos son los que escogen precisamente los que necesitan hacer algo en contra de otros o estar peleando por cuestiones comerciales o políticas. Así es la realidad en el mundo, y la gente, bueno, pues tiene que checar el internet, checar los medios de comunicación y creerle
lo que sea creíble o lo que ya haya comparado con otros elementos que nos digan que aquello puede ser cierto, porque ya sabe usted que hay tantos engaños en la red de extorsiones económicas, de delincuentes, de engaños, de fraudes, etcétera, etcétera. Hay que cuidarse mucho más ahora que antes. Siempre ha habido ese tipo de gente defraudadora que te vendían hasta en la calle un anillo ignorando que cuánto vale, yo no sé, a mí me lo regalaron, deme lo que usted quiera. Y el codicioso pensando que pues sí es de oro porque parece de oro, pues lo paga. Pero ahora ya eso se ha refinado porque ya se usa en medios donde tienen grandes oficinas de lujo que rentan, extorsionan y de repente vuelan y se llevan millones y ya nadie los vuelve a ver. Incluso financieras o casas de ahorro, etcétera. Todo eso usted lo sabe, todas las historias que hay. Así es de que la gente debe tener mucho cuidado en todo lo que ve y todos tenemos un sentido de cuando alguien nos está diciendo una cosa u otra y vemos o sabemos o sentimos que nos están mintiendo o sentimos que nos están engañando o que están cambiando cosas. Todos tenemos ese sentido. Hay que emplearlo muy bien. Pues ahora estamos viendo cómo la historia esta del señor García Luna, cómo ahora se deslinda Loret de Mola de él. Así son los delincuentes. Cuando ven que uno ya está hundido, no, pues yo ni lo conozco, a pesar de que hicieron negocio con ellos, como el caso de Carlos Loret de Mola, que hace tiempo entrevistamos aquí en Monterrey y conocemos cómo es, cómo piensa y las broncas que tenía con su papá. Ahora él dice pues, que se deslinda de eso. ¿Y qué hizo Carlos Loret de Mola? Pues acuérdense nada más aquel montaje que hizo con Florette Cassette, la francesa, que la acusaban de secuestro y cómo tuvieron que irse a pues la corte dijo no podemos procesar esto porque fue un montaje, y ese montaje lo hizo el señor García Luna cuando estaba en la dirección de la AFI, y también Carlos Loret de Mola cuando estaba en Televisa. Y ahora pues se deslinda. Escuchemos esto. La justicia de Estados Unidos determinó que el creador de la estrategia de la guerra contra el narco en México, Genaro García Luna, recibió millones de dólares del cártel de Sinaloa para protegerlo mientras simulaba combatirlo. En política, el fallo unánime del jurado en la Corte de Brooklyn, Nueva York, es un golpe potencialmente letal para dos figuras que se han vuelto motores centrales de la oposición en México: los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox. Ambos le deben a la ciudadanía una explicación seria y creíble. ¿Qué van a decir ahora? Es un golpe también para el PAN, que encumbró a García Luna hasta lo más alto del poder durante los 2 sexenios que estuvo en la presidencia. Y es un golpe para la oposición porque está fundada en esos cimientos panistas. ¿Qué van a decir ahora? Pues bueno, ¿cómo se oculta a Carlos Loret de Mola de verdad? ¿Cómo habla? Como si fuera honesto. ¿Cómo habla al decir que Calderón y Fox le deben una explicación al pueblo? Claro que se la deben, pero también Loret de Mola es parte de ellos, como lo fue de tiempo atrás y como está ahorita todavía unido, pero ya están peleando entre los mismos del bloque conservador. Se empezaron a mentar hasta madres. Acuérdense cuando Xóchitl Gálvez le metió a la madre a Lito Moreno y total que revueltos ahí porque la desesperación de que no han logrado, o lo que ellos pensaron que iba a ser fácil con una candidata como Xóchitl Gálvez, que es muy amenua, muy rasa y que invita cervezas y que habla un lenguaje así muy campechano,
con la gente. Pensaron que era todo un éxito, pero no. El electorado mexicano ya ha aprendido algunas cosas, ya no está exactamente como antes. Entonces no les sale bien eso y se han estado peleando entre ellos mismos. Están haciendo eso y de repente vemos cómo otro comunicador pues hasta les llama pendejos a los panistas. O sea, muy molesto, como si él, bueno, pues es parte, ¿no? Como que están molestos con ellos mismos porque no hacen las cosas bien. O sea, ¿qué le dijo, por ejemplo, el gachupín Joaquín López Dóriga, avecinado en México porque pues es español? Aquí vino a encontrar apoyo. ¿Qué le dijo al líder del PAN, a Marco Cortés? No sean pendejos, porque Marco Cortés reclamó públicamente al gobernador de Coahuila que qué pasó con lo que nos prometiste cuando hicimos la tranza de cómo íbamos a estar aquí en Coahuila. Nos ibas a dar notarías, nos ibas a dar puestos en gobierno y no nos has dado nada. Y López Dóriga les llama pendejos porque dice, oye, lo dicen en público, cuando menos díganlo ahí en lo privado sus tranzas, pero no, se descubren frente a la gente lo que son. Y no nada más él, hay otros que están en el mismo grupo y que son de medios de comunicación que se molestan por la forma en que están actuando los panistas, los priistas y los perredistas, que es el grupo que forman PRI, PAN, PRD, auspiciados por el gran poder económico de muchos millonarios, administrados por Claudio X González, el dueño de Kimberly-Clark. Entonces, esa estructura de repente se tambalea porque ni entre ellos se entienden. Entonces, este es un ejemplo, Carlos Loret de Mola, de cómo se manejan al interior, deslindándose, llamándole aquel, como ya cayó, como está en desgracia Genaro García Luna, pues ahora sí yo ni lo conozco. Es más, protegió al narco y es esto y el otro, ¿verdad? En fin, así es esto. ¿Qué más tenemos? Pues lo de Moreno de ayer en video, ¿verdad? Una secuencia rápida, ahí estuvimos el día de ayer y al menos algo de lo que comentaron los de Morena aquí en Nuevo León. De las iniciativas que envió el presidente, de las 20 iniciativas, ¿cuáles te parece que puedan tener más oposición? Porque ahora pues, no digamos la contra, sino los conservadores han hablado acerca de apoyar algunas iniciativas del presidente. ¿Cuáles es más cómodas, cuáles es más difíciles de esas 20 iniciativas? Pues mira, lo primero a lo que se van a enfrentar esas iniciativas es al dogma, ¿no? Hay una negativa a todo por per se. Creo que cuando salieron a decir eso era más una estrategia. 20 iniciativas muy prudentes, pero muy necesarias para terminar con una reforma profunda de otros poderes que han estado allí. El Poder Judicial pareciera que están en el Olimpo, que están ajenos a la realidad de los ciudadanos. Las personas en este país para aspirar a la justicia tienen que esperar 9, 10, 12 años y la Constitución dice que la justicia debe ser expedita. Esa es una tragedia que sucede ahí. Los ministros, los magistrados, cuando toman sus resoluciones y cuando resuelven, lo hacen como si estuvieran ajenos a la realidad que se está viviendo en un país que clama por justicia, la justicia efectiva que imparte el Poder Judicial, pero también otras justicias que el presidente ha venido modificando en beneficio de las y los ciudadanos. Me parece que ahí esa va a ser la gran discusión. Todos en algún momento han pedido la desaparición del aparato burocrático o el gran aparato de legisladores, los diputados plurinominales, etcétera. Y hoy que se presenta esta opción, evidentemente vamos a encontrar oposición entre los que clamaban por su desaparición. Así es de esquizofrénica la oposición
en esa parte. El tema de la Guardia Nacional es clave. Este país requiere instituciones fuertes y se han estado poniendo. El tema de pensiones, ¿quién de ustedes no ha conocido a una persona que cuando vas y lo visitas a su casa, un adulto mayor, resulta que recibe 1,200 pesos de pensión porque un patrón o un empresario lo engañó durante su vida activa diciéndole te voy a pagar por fuera para que te vaya bien, y ese señor se enriqueció evadiendo impuestos y beneficios de esa persona? Me parecen grandes reformas para el país, hay que entrar a la discusión y ojalá la oposición tenga la valentía, pero sobre todo a la altura de miras de entender que estas reformas son para beneficio de las y los ciudadanos. Y una más, entre las muchas que hay, que tiene que ver con la simulación. La Constitución es muy clara, nadie puede ganar más que el presidente, y los organismos autónomos ya se convirtieron en apéndices de los partidos antiguos que están ahora en la oposición, donde sus burocracias, que ya no pueden tenerlas porque el voto democrático les dijo ya no los queremos, fuera de aquí, fueron y se refugiaron a estos órganos autónomos ganando salarios increíbles. Me parece que son las reformas, todas son importantes, pero las más fundamentales que pudiera mencionar, y que yo espero habrá oposición, habrá debate, pero sobre todo hay que entender que el pueblo de México y lo que plantea el presidente están del lado de la razón y la justicia. Ojalá llegue una vuelta. Yo considero que una de las grandes batallas, porque pues está muy cantado, pues es obviamente la reforma del Poder Judicial, ¿verdad? Con argumentos que son increíbles ahí de todos, ¿no? Es una defensa de un espacio, de un coto de poder que tiene grandes recursos, grandes privilegios, y a mí me parece que esa va a ser una de las grandes batallas. Bien dice que pues ya algunos otros partidos conservadores, la mayoría, han estado diciendo que quieren unirse precisamente a algunas, porque ya es imposible que estén diciendo que se van a oponer a todo, porque sí, porque ya vieron el costo político que llevan cuando se oponen a cosas que son sensatas o que benefician a la gente. A menos que se quiera seguir dando un tiro en el pie, por ejemplo, el ejemplo que ponía Waldo, ¿no? del tema de los plurinominales, pues es nada más cuestión de revisar en el diario de los debates del Congreso cuántos partidos políticos y cuántas iniciativas existen con anterioridad, pero ahora descaradamente van a venir a decir que no, ¿verdad? La verdad es que yo sí considero que una de las grandes batallas se van a dar en las reformas al Poder Judicial, porque es un gran mito, ¿no? No se toca, ¿no? Los no se tocas de los conservadores, esto es uno de sus espacios, ¿no? De sus espacios de poder, en donde están grandes familias, grandes aparatos de personas y grupos bien organizados dentro del Poder Judicial. Entonces me parece que esa pudiera ser una. Bueno, pues ahí vio usted la pregunta expresa de Grupo Ronda y de Teleronda, que estuvimos ahí, sobre las iniciativas del presidente, que son 20 y muy importantes. Se requiere pues un buen espacio de tiempo para poder comentarlas, analizarlas, pero Waldo habló acerca pues de la reforma para poder, no fue muy allá, pero para quejarse pues de que casi muchos han querido mover este organismo de la Suprema Corte, pues Zedillo lo disolvió y mandó puros personas para nombrar los magistrados conocidos, etcétera. Pero sí hay una mafia ahí en la administración de la justicia, en este poder que viene siendo el poder de poderes, porque está por encima del Ejecutivo y del Legislativo en los casos de controversias constitucionales, etcétera. Pero es importante, la iniciativa la decimos rápidamente. Lo que el presidente quiere es que se elijan a los magistrados, a los ministros, que se elijan por voto directo de la población. Y eso no es nada raro, en Estados Unidos se hace eso. Hemos visto ahí cuando alguien quiere ser juez o quiere de algún condado ser pues también son jueces iguales, pero ya la corte que tienen en Estados Unidos pues también se manejan con ese método de que tienen que ser nombrados por voto de la población. Y así en la Constitución nuestra de hace 100 años o más
también se hacía lo mismo y ahora se empezó a cambiar y empezó a haber cotos de poder. Es diferente. Sin embargo, pues ojalá y se pueda pasar esas reformas. El plan C del presidente las iba a enviar hasta cuando estuviera la Cámara nueva, ya que hubiera en las elecciones, se esperaba que la gente vote por los diputados de Morena y el gobierno pueda tener las 2/3 partes para poder hacer las reformas a la Constitución, pero él las mandó desde ahora, desde el día 5 de febrero, para ver cómo pasan por este Congreso, y si no las aprueban, esperar a que venga los nuevos legisladores que tomarían posesión pues después de las elecciones, que son el 2 de junio, como el Congreso toma primero posesión que el presidente, sería como en septiembre o antes de septiembre, por ahí, pueden ya decidirlas. Entonces, pues es importante esto y todo el paquete que envió el presidente, porque son muchas iniciativas que cambiarían radicalmente, incluso la iniciativa para que pueda cambiarse el INE, de que los consejeros de 9 se reduzcan a 7, de que no haya plurinominales, que son regalos para los partidos y que los partidos a veces venden o regalan a parientes o conocidos, etcétera, porque no se quieren enfrentar al voto, o no quieren andar casa por casa tocando para hacer campaña. Esos entran directos, como Samuel García, que no se despeinó para ser diputado local ni para ser senador, fue plurinominal, fue de regalo. Entonces, que nada más queden 300 diputados en lugar de 500, y que realmente, bueno, pues también se rebajen los recursos que se le dan a los partidos políticos, que son millonarios. Eso es parte de una de las iniciativas, son 20 importantísimas, laborales, para pensiones, para una serie de cosas importantes que se espera se puedan votar, si no en esta legislatura, que todavía ya le queda poco tiempo, para la nueva que va a entrar, como le digo, que puede ser que si ya tiene Morena más diputados y puede votarlas con aliados o con la misma, que completen las 2/3 partes, pues es importantísimo, ¿no? Entonces pasamos a otra cosa. Estaba viendo aquí, es una historia que comenta una persona que parece interesante. Este es el video. Hoy te cuento la historia de un campesino que, cansado de la rutina del campo y de tanto trabajo, un día decidió vender su pequeña finca. Como no sabía redactar el anuncio para el periódico y su vecino era poeta, decidió pedirle el favor a él y le dijo: vecino, yo sé que esto que le solicito no tiene nada que ver con su trabajo, pero le pido que me ayude, que me redacte el anuncio. Son solo 3 líneas. Escríbame por favor el anuncio para la venta de la finquita, que estoy harto de trabajarla, estoy cansado de estar aquí y quiero venderla. Y su vecino, el poeta, le dijo: pues verá, vecino, me agarró de casualidad, justo me marchaba de viaje por 3 meses, pero por supuesto que le ayudo con el anuncio. A ver qué le parece esto. Vendo un pedacito de cielo, adornado con maravillosas flores, salpicado con verde árboles, excelentes campos, además de un cristalino río que riega las praderas con el agua más pura que jamás se haya visto. Y el vecino poeta se marchó. 3 meses después, cuando el poeta vuelve al pueblo, decide visitar a los nuevos vecinos pensando, claro está, que el campesino se había mudado. Pero se llevó una enorme sorpresa al ver que el campesino estaba todavía trabajando en la finquita. Y le dijo: vecino, ¿no iba usted a vender la finca? ¿No estaba usted cansado de estar aquí, harto de trabajar la tierra? Y el campesino le dijo: no, ni loco. Después de leer el anuncio que usted me hizo, me di cuenta que vivía en el lugar más maravilloso de la tierra, que no existe otro mejor. Moraleja, no esperes a que venga un poeta a redactarte un anuncio que te diga lo maravillosa que es tu vida, tu casa, tu familia, que sí, que no es la mejor familia, pero es la que tienes, y la tienes. Aprende a dar gracias por estar vivo, por tener salud, por tener amigos, familia, ilusión, esperanza. Y nunca te olvides, nacimos para ser felices, no para ser perfectos. Disfruta lo que tienes hoy, lo que tienes ahora. Disfruta del momento, de cada momento. Eso es la vida.
disfruta la vida, vive la vida. Pues fíjate, qué interesante es eso, que te describan con otras palabras, que te describan lo que tú tienes, lo que tú eres, lo que tú puedes, que ya lo olvidaste, que de repente lo olvidamos o no lo sentimos. Ese campesino dice, yo no quiero esta tierra, ya me quiero largar, ya estoy harto de aquí. Hazme el anuncio, le dijo al poeta. Y el poeta pues hace el anuncio de que se vende, ¿verdad? Pero la forma tan poética en que lo dijo, una casa con árboles, con esta belleza, cómo describió el poeta, de tal manera que convenció al mismo campesino de no vender y de quedarse ahí, porque no había descubierto que realmente era un pedazo de cielo el lugar que él tenía, y la forma en que estaba ubicado y el río que pasaba por ahí, todo eso. Dijo, pues no, ya no lo vendo. Fíjese cómo unas palabras transforman un pensamiento. Es interesantísimo ese mensaje, por eso se lo pasamos, para que cuando la gente no recapacite lo que tenga, lo que hace, lo que lo rodea, las personas, las formas, las condiciones, su vida, y que diga, no, esto ya no sirve, esto ya está muy... Hace falta un poeta que venga y te describa con otras palabras para que lo entiendas. Yo creo que hay que entenderlo nosotros mismos, ¿no? Estaba viendo aquí que también es Waldo Fernández, ¿no? Y ¿qué anda en promoción o qué? No, esto me lo pasó. A ver, ¿cuánto es ese mensaje? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Un minuto? Ah, pues sí, porque como ya habíamos hablado de Waldo Fernández, no vaya a ser que le estemos dando mucha difusión. Adelante. Andamos aquí en carro, como algunas ciudadanas y ciudadanos de Nuevo León utilizan este vehículo para trasladarse en nuestra ciudad. Y hoy vemos cómo en el municipio de Monterrey hay justicia selectiva. Si eres funcionario del municipio o del gobierno del estado, particularmente del partido que está en el gobierno, no te preocupes. Te puedes parar donde quieras, te puedes estacionar donde quieras, puedes hacer lo que quieras. Pero si eres ciudadano común y corriente, cuidado, porque los operativos grúas están a la orden del día. Y eso sucede también en las plazas, también andan ahí las grúas haciendo operativos, cuya finalidad es 100% recaudatoria. Necesitan lana, ya sabes para qué. Y entonces el señor alcalde con sus operativos está lastimando el bolsillo de las y los ciudadanos. Señor alcalde, eso es corrupción. Cuando no se aplica la ley de manera correcta y para todas y todos, simple y sencillamente es justicia selectiva cargada de corrupción. Bueno, pues ahí está Waldo. Andamos en carro, pues sí, ya lo vimos, pero el asunto tiene razón, pues es que siempre ha sido un convenio entre municipios y las grúas que son muy caras y que te cobran de almacenamiento tanto que mucha gente que no tiene dinero de momento para sacar su vehículo porque lo dejó mal estacionado y al principio pensó que era robado, que se lo habían robado, perdón, pues lo vienen encontrando allá en los corralones. Y hay gente que lo ha dejado ahí, porque tanto de grúa, tanto de tiempo, sobre todo el tiempo. Si ya duró un mes porque no pudiste sacarlo, pues ya ni lo saques, porque ya lo que te cobran diario de pensión a lo mejor vale más que el carrito que te quitaron. Pero pues si es un carro nuevo y bueno y lo sacas pronto, bueno, pues se puede. Pero usted ¿por qué cree que tiene el chatarral de carros ahí, garajes y talleres, que es de los principales monopolios? Hay otras grúas, pero esas son las principales. Es un gran negocio. Yo creo que es importante un análisis de eso. Recuerdo cuando estaba Arturo Cortés, que era más consecuente con alguna gente, que le apoyaba a gente que no tenía recursos para pagar la grúa o almacenamiento, les hacía descuentos, buscaba formas de apoyar. Pero ya que falleció don Arturo, y ahora pues no hay nada de eso. Bueno, sí hay para los recomendados de los políticos nada más, pero no para la gente que carece
de recursos para rescatar su vehículo. Y si lo agarraron en una antialcohólica, olvídese, mejor ahí déjenlo, porque no va a alcanzar. En fin, ¿qué más tenemos? Bueno, pues está el comentario del presidente de hace 2 días, interesante, porque se muestra una encuesta donde ya tiene un 73% de popularidad en el país, y otros comentarios. ¿Cuánto dura? Ese dura 6 minutos. ¿1 minuto? 6 minutos. Bueno, pues ponlo y lo pausamos según el tiempo. Presidente, sobre el gobernador de Florida dijo que iba a enviar al menos 1,000 elementos de la Guardia Nacional de Florida para cubrir la frontera con Texas. ¿Cuáles son sus comentarios sobre este? Él mencionaba, sí. Que le va a ayudar. Va a enviar a Abbott para cubrir esta frontera, porque él dice que es una invasión, ¿no?, de migrantes. Sí. ¿Cuál es su comentario? Pues son iguales. Sí. Pero miren cómo le fue, si ya tuvo hasta que declinar. Y le diría yo nada más a los mexicanos o a quienes tienen origen mexicano que no voten por ningún candidato del partido que sea en Estados Unidos que esté en contra del pueblo de México. Y vamos a escuchar al rato, porque ya tiene tiempo que no lo escuchamos, a Rubén Blades. Hay una canción donde dice: el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Pero es Blades. No. ¿Sí? ¿Es René? No. A ver, búscalo porque es buenísima. ¿Es Blades o es René? 13. Calle 13. ¿Es René de calle 13? Nos vamos a estar dirigiendo a ellos. Primero, mañana hablamos del tema 2. Lo primero, el lunes, no se debe de votar por un partido que utilice a México para hacer campaña. Que no se utilice ninguna mentira en contra de México para hacer campaña. Y es una mentira que los migrantes mexicanos sean una amenaza para Estados Unidos. Incluso más. Es una gran mentira que los migrantes sean una amenaza para Estados Unidos. Lo que es una verdad es que ese país creció y se convirtió en una gran nación por los migrantes. Eso es lo primero. Y mañana quiero hablar de lo segundo, es decir, a ver, ¿por quién vas a votar? ¿Qué candidato
va a ofrecer que va a regularizar la situación migratoria de mexicanos que llevan 20 años trabajando en Estados Unidos y aportando al desarrollo de Estados Unidos. ¿Qué candidato va a ofrecer? El candidato a la presidencia. Pero además firmado, porque cuando hay campañas ofrecen y no han cumplido. Bueno, pues ahí está el presidente comentando eso. No le pasamos el tema, la canción, porque no tenemos derecho de autor. A lo mejor él sí la tiene, pero en la retransmisión nuestra no. Y se alcanza a ver en esa fotografía que le muestro ahorita que en la última encuesta que se manejó trae un 73% de popularidad el presidente de México. Y pues es importante eso. Él está hablando ahorita de los norteamericanos que en esta época, que también son elecciones por allá, usan mucho a México como piñata, pues, o como bandera, para estar diciendo: nosotros vamos a evitar que vengan los migrantes que pasan por México. Pues los migrantes los migrantes mexicanos se han reducido considerablemente, han reducido mucho porcentaje la gente que se va para allá. Yo no dudo que hace 6 años, 8, 10 o 20 atrás había muchísimos migrantes que iban para allá. Ahora sí van muchos, pero van por contrato, pero no tantos. Se han reducido más de un 60% la gente que se iba de los pueblos de México para allá. Y los que ahora se van, repito, van con carta de trabajo, con visa de trabajo, y es diferente a ir pues por el río o por otras partes, ¿no? La mayoría de los migrantes que atraviesan aquí México vienen hasta de Haití, de Sur, Centroamérica, rumbo a Estados Unidos, y usan el país como paso. Pero ningún migrante se va de su casa por gusto a sufrir con toda familia o solos. Se van a buscar trabajo a mejores condiciones de vida, porque en su país no hay buenas condiciones de vida. Entonces, que deben de entender ese programa migratorio, los Estados Unidos. Ese problema les atañe a todo el mundo. Es más, el mundo es un país de migrantes. Los norteamericanos se han formado a base de puros migrantes desde hace más de 200 años. Entonces ese problema yo creo que se debe de ver y no estar utilizando a México en las campañas nada más para eso. Por eso el presidente decía: no voten por cualquiera de los países que están ofendiendo a los migrantes o que los están maltratando allá en Estados Unidos. Pasando a otra cosa, mire, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León cumplió este 5 de febrero su 60 aniversario. Y bueno, también el segundo informe del biólogo Rafael Garza Ibarra, que también, entre otras cosas, se reconoció a muchos de los dirigentes del sindicato, pasando, bueno, por el que acaba de fallecer hace poco, el licenciado Pedro Castellanos, que tenemos en pantalla. Pedro Castellanos Rodríguez falleció este mes pasado, y fue abogado del sindicato y estuvo en varias áreas durante muchos años, lo conocimos ahí. Y también hubo otros líderes de los formadores del sindicato, de los primeros que lucharon para que el sindicato se creara y todo eso. Lo que es ahora el STUAM es un sindicato muy grande que tiene grandes beneficios para más de 20,000 trabajadores que laboran en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que sin ellos pues es obvio que la universidad no funcionaría. Y el biólogo Rafael, aquí vemos en estas fotos, ha estado entregando reconocimientos a los familiares de todas esas personas que han hecho posible que el STUAM sea lo que hoy es. En un auditorio
que es el teatro universitario, allí en Mederos, se llevó a cabo esta celebración del día 5 de febrero de cada año. Se hace así, se festejó tanto el 60 aniversario, repito, como el segundo informe de actividades del secretario general actual, el biólogo Rafael Garza Ibarra, que fue muy expresivo, como usted lo ve en las fotografías, muy expresivo al hablar de toda la historia del sindicato de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y que pues hizo autocríticas, habló de los logros, habló de todos los que han laborado para llegar hasta donde está el sindicato, y le dio su lugar a cada quien con nombres de personas y con hasta apodos para que se acordaran de ellos. Y bueno, pues es elocuente el biólogo en sus discursos, y ha sido ecuánime también cuando se ha requerido. Hemos escuchado algunas veces sus planteamientos en el organismo nacional que aglutina a todos estos sindicatos. Y bueno, pues ese evento no fue con la entrada de medios de comunicación, pero sí tuvimos el acceso, retransmitimos el evento a través de Grupo Ronda, y pues le deseamos larga vida al sindicato universitario y que siga por ese camino de las conquistas. Lo importante es que participen también los trabajadores, exijan lo que les haga falta y muevan a sus líderes, que ya de por sí se mueven, pero hay que moverlos más hasta donde sea posible por los beneficios de los trabajadores universitarios. No sé si tenemos alguna otra cosa más, porque como no estuvimos en 4 días, en 5 días creo, se juntaron muchos datos, muchos información, cosas que vamos compilando para mostrárselos a usted. Esto ya lo pusimos, bueno, estas son de las 20 iniciativas que presentó el presidente y que la secretaria de Gobernación está explicando. Vamos a escuchar algunas de ellas nada más porque son demasiadas, y si se explican todas, pues no acabamos en tiempo. Vamos a dedicar comentar algunas de las que señala la secretaria de Gobernación, que bueno, pueden ser importantes. Las vamos a pausar y estarlas viendo, algunas de ellas. Importante de reformas del bienestar. Se incluye el derecho de los adultos mayores a una pensión no contributiva a partir de los 65 años de edad. Hay una segunda reforma para proteger a las personas con discapacidad, dándoles el derecho a una pensión universal a menores de 65 años, así como el acceso a habilitación y rehabilitación con preferencia a aquellos menores de 18. Una tercera reforma que tiene que ver con los apoyos al campo. Está el derecho a un jornal a campesinos que siembren árboles frutales y maderables, hoy conocido este programa como Sembrando Vida. El derecho a apoyo a pescadores y campesinos, hoy conocido como el programa Producción para el Bienestar. El derecho a precios de garantía para compraventa de alimentos básicos, el derecho a fertilizantes gratuitos para pequeños productores. Tenemos una reforma adicional para estudiantes de escasos recursos, donde se establece el derecho a becas y a incrementos que se irán dando año con año de manera progresiva. Adelante. También una reforma para los jóvenes, el derecho a la capacitación laboral para jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni que no trabajan, para que puedan recibir de manera directa un apoyo económico equivalente a un salario mínimo, dando prioridad a todos aquellos que se encuentren en condiciones de pobreza, hoy conocido este programa como Jóvenes Construyendo el Futuro. Adelante.
Se incluye una reforma importante en materia de pensiones. Se propone revertir el deterioro de las pensiones provocadas con las reformas neoliberales de Ernesto Zedillo de 1997 y de Felipe Calderón para el caso de los trabajadores al servicio del Estado de 2007. Quienes coticen a partir de el 97 en el IMSS y de 2007 en el ISSSTE tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario, hasta por el monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y para poder integrar estas pensiones y que puedan irse con su último salario, se crea un fondo de pensiones para el bienestar integrado por un inicio por aportaciones del gobierno federal en una aportación semilla de 64,000 millones de pesos. Adelante. Se integra también una… Bueno, es interesante esto último que se acaba de comentar, porque anteriormente los jubilados se jubilaban con un 30% de su salario. Esto significa que era muy poca la pensión, y ahora estas jubilaciones se van a jubilar al 100% con el sueldo que tengan al momento de que son jubilados. Pero no solo eso, sino que va a haber ese famoso fondo semilla que llaman de más de 64,000 millones de pesos para poder garantizar que ese salario no se quede rezagado con la inflación, sino que se esté de alguna manera actualizando cada año. Quiere decir que un pensionado va a recibir por lo que ganaba en activo, porque antes se jubilaban con un porcentaje, como le comento, el 30% en época anteriores de otros gobiernos, y ahora van a tener el 100% de su salario, y que esté revisado para que se pueda mantener actualizado. Eso es muy importante para mucha gente de los jubilados. De votarse estas leyes va a beneficiar a mucha gente, y hay otras más. Yo creo que las podemos seguir comentando después, pero como la que le adelantaba sobre la Suprema Corte, también la del INE y muchas otras, porque son 20 y todas tienen una forma de favorecer a la ciudadanía, a las personas, a las instituciones, y todo eso que le comento, que son muy importantes para que el país funcione mejor. Y hasta para los detenidos, para los reos que están en la cárcel, también va a ser beneficiosa, porque hay reos que tienen 10, 15 años sin sentencia, y aún teniendo protocolos de Estambul, que son los que determinan las torturas, están presos. Y nuestras legislaciones penales señalan que una persona que tiene ese estudio de haber sido torturado y con la evidencia médica, deben de ser puestos en libertad, aunque tengan culpabilidad, porque la ley no permite que se pueda basar en una confesión arrancada con tortura. Una confesión, pues una persona, yo creo que es martirizada y torturada, se echa la culpa de muchas cosas por tal de que ya no lo torturen. Entonces, ese protocolo de Estambul, así se denominó porque se inició en esa ciudad de Estambul, hacer esos protocolos con los análisis médicos, con los datos, las evidencias, el que fue torturado, y debe ser puesto en libertad la persona inmediatamente, porque se presume que si dijo que sí cometió un delito, pues es porque, repito, esos malos tratos, esas torturas. Entonces, muchos reos están así, sin sentencia. Muchas personas están abandonadas, no existe una buena defensa pública y no tienen dinero para pagar abogados privados. Entonces, es muy importante todas esas reformas, ese paquete de 20 reformas es importantísimo
para que se pueda aprobar. Y en caso de que no sea así, es importante que se vote por los candidatos a diputados y a senadores de Morena, para que Morena alcance las 2/3 partes de los diputados y pueda reformar la Constitución, y sobre todo aprobar esas reformas que se mandó el presidente, y que si no se votan en este periodo, pues ahí van a estar para el otro periodo. Importante esto, que a última hora o ya antes de irse el presidente está enviando como iniciativas de ley. ¿Hay algo más? Vamos a dejar estos otros artículos de análisis de las iniciativas presidenciales para ese efecto, para que puedan irse comentando posteriormente. Yo le agradezco que me haya escuchado, que me avise a través de Canal 30, y estamos aquí en Óptica, Comentarios Más Allá de lo Evidente, y en Noti 10. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.